Las enfermedades autoinmunes son un tipo de patologías donde el sistema inmunológico libera alta cantidad de anticuerpos que se equivocan y acaban enfrentándose contra tus propias estructuras. Enfermedades como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Hashimoto, todo este tipo son enfermedades autoinmunes. Y en este vídeo te voy a hablar de 7 herramientas para poder enfrentarte a ellas. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en mi canal y quieres estar al corriente de vídeos alrededor de la nutrición, de la psiconeuroinmunología, de la suplementación deportiva, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás al corriente de todos los nuevos vídeos que voy a ir subiendo. Uno de los sistemas más importantes dentro del organismo es el sistema inmune. El sistema inmunológico se encarga de poder enfrentarte a las bacterias, a los hongos, a los parásitos, a los virus, etcétera, a las células tumorales también, pero en ocasiones el sistema inmunológico por hiperactividad, por exceso de funcionalidad en cuanto a la liberación de anticuerpos, puede acabar equivocándose y acabando liberando anticuerpos contra tu glándula tiroidea, con tu páncreas, contra tu mucosa intestinal, etc. Todo esto va a dar lugar a la expresión de enfermedades autoinmunes. Cada vez existe más cantidad de enfermedades autoinmunes, existen más de 100 enfermedades autoinmunes actualmente diagnosticadas. Existe cada vez a nivel epidemiológico más casos de patologías autoinmunes, sobre todo a partir de los 40 años, y actualmente tenemos una diversidad de tratamientos, sobre todo inmunosupresores, corticoides, etcétera, para poder abordar la evolución de este tipo de patologías. A continuación te voy a hablar de 7 formas de poder enfrentarte a una enfermedad autoinmune en el caso de que estés diagnosticado o al menos que sepas si en el futuro vas a tener cualquier tipo de enfermedad autoinmune, aunque sea leve, puede ser el vitíligo, puede ser alopecia areata, puede ser una enfermedad de Hashimoto, que normalmente es fácil de diagnosticar y de llevar el tratamiento a largo plazo, pero puede ser que tengas una patología autoinmune más grave como una esclerosis múltiple, una artritis reumatoide, y seguro que estos ejemplos te van a ayudar a la evolución. Primera herramienta para poder enfrentarte a tu enfermedad autoinmune: los fármacos que evidentemente tengan que estar diagnosticados por tu médico, por tu reumatólogo, por la persona especialista a nivel médico que está llevando tu patología. Cuando hablamos de abordar de forma integral cualquier tipo de patología, y más patologías severas como puede ser el cáncer o en este caso las enfermedades autoinmunes, podemos hablar de herramientas naturales, que serán las herramientas a partir del punto número 2, pero he querido empezar hablando en el punto número 1 con los fármacos oficiales que tienes que tomar y que en muchísimas ocasiones vas a tener que tomar de forma estricta para abordar un estado de inflamación muy abrupto que puedas tener. Hay personas con una inflamación aguda a nivel del colon por la colitis ulcerosa que pueda tener, por la artritis reumatoide, porque tenga la esclerosis múltiple muy avanzada o en un momento agudo donde está teniendo placas de desmielinización en ese momento y se está afectando su sistema nervioso. Si en un momento dado, guiado por tu reumatólogo, tu inmunólogo, etcétera, tienes que tomar inmunosupresores, glucocorticoides, antiinflamatorios, metotrexate, inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa, todo este tipo de antiinflamatorios, de fármacos inmunosupresores, etcétera, van dirigidos contra esa llama inmunológica en un intento de que, al menos en ese momento donde tu sistema inmunológico está liberando alta cantidad de anticuerpos, al menos se pueda rebajar, para que al menos durante esos meses se pueda disminuir la cantidad de anticuerpos y que no vayas incluso a fallecer o a tener una evolución demasiado grave de tu patología, y haz caso a tu médico en caso de que tengas que tomar corticoides durante unas semanas o tener que tomar un inmunosupresor o terapia biológica, inmunomoduladores, etcétera, que tengas que tomar durante X semanas, X meses o incluso durante años. Por desgracia hay personas con enfermedades autoinmunes que tenéis que tomar a lo largo de toda vuestra vida fármacos inmunosupresores, glucocorticoides, etcétera, que sí o sí vas a tener que introducir en tu vida diaria, pero que gracias a las herramientas que también te voy a proponer a continuación, quizá a largo plazo tu reumatólogo va a poder ir disminuyendo las dosis con tal de que no tengas efectos secundarios, porque evidentemente si tomas inmunosupresores, que es lo que hay que hacer recién diagnosticado y en momentos agudos, a largo plazo tu sistema inmunológico va a funcionar peor y quizá vas a poder tener efectos secundarios como mayor predisposición a infecciones,
a hongos, a parásitos, a tumores, etcétera, que son los efectos secundarios de los glucocorticoides, o retención de líquido, afectación de tu cápsula suprarrenal, otra serie de efectos secundarios derivados de los corticoides. Segunda herramienta con la que podemos enfrentarnos a las enfermedades autoinmunes: adaptógenos. Al igual que en el primer punto te he hablado de los inmunosupresores, en especial los corticoides, uno de los problemas en todas las personas que tienen enfermedades autoinmunes, por un lado, que como consecuencia de a lo largo de toda su vida haber tenido una alta carga de actividad del sistema nervioso, del sistema hormonal, etc., la cápsula suprarrenal de base ya se ha agotado. De hecho, muchísimas personas con fibromialgia, con fatiga crónica avanzada, con fatiga del sistema nervioso central, acaban teniendo enfermedades autoinmunes a largo plazo. Esto es porque su cápsula suprarrenal ha agotado la liberación de corticoides. Pero si además uno de los fármacos que hay que dar a una persona con enfermedad autoinmune son los glucocorticoides, la poca liberación que tú tengas endógena de corticoides va a ser inhibida del todo, con lo que tu cápsula suprarrenal prácticamente ya no va a generar actividad de liberación de corticoides, con lo que a largo plazo, si logran quitarte tus corticoides, no vas a poder tener reacciones antiinflamatorias endógenas. De ahí que intentemos siempre regenerar a tu cápsula suprarrenal o ayudarla con estos adaptógenos. En especial la ashwagandha es quizá el principio activo que más estudios tiene alrededor de enfermedades autoinmunes, especialmente la artritis reumatoide, pero también podríamos tener el ginseng, el euterococo, la rodiola. Existen diferentes adaptógenos, principalmente fitoterapia derivada de la medicina china o de la ayurveda, que han demostrado favorecer la actividad de la cápsula suprarrenal y como consecuencia poder liberar más corticoides endógenos que te van a permitir enfrentarte mejor a esa enfermedad autoinmune. Tercera herramienta para enfrentarte mejor a las enfermedades autoinmunes: ácidos grasos esenciales. Y aquí tendríamos alta diversidad de ácidos grasos esenciales. Si evidentemente estás llevando una dieta cetogénica, ya podemos asumir que a través de los frutos secos, a través del aceite de coco, a través del pescado azul, a través del lino molido, existe muchísima grasa dentro de una dieta cetogénica que te va a permitir exponer a tu cuerpo a esos ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales nos van a aportar además colesterol. Si tienes balanceado dentro de ese consumo de ácidos grasos esenciales el balance de omega 6 con omega 3 con una relación adecuada, 2:1, 3:1, 4:1, no 20:1 como tenemos actualmente a favor del omega 6 en contra del omega 3, lo cual es muy proinflamatorio, pero si logramos balancearlo con más omega 3, especialmente DHA, etc., vamos a bajar las reacciones inflamatorias de tu organismo, va a existir menos necesidad de actividad de tu cápsula suprarrenal, con lo que va a haber más reserva endógena de corticoides, el sistema inmunológico va a estar más modulado porque no va a haber esas reacciones inflamatorias porque tenemos el balance de omega 3 controlado y te vas a poder enfrentar muchísimo mejor, seguro, a todas esas enfermedades autoinmunes. De hecho, cada vez se estudia más el omega 3 y en especial el DHA para todas estas patologías autoinmunes. Y por otro lado, si aportas grasa a tu cuerpo y te encuentras con una fatiga adrenal, con un sistema nervioso agotado, con una fibromialgia, etcétera, y con todo este tipo de patologías autoinmunes, gracias al colesterol, que es la molécula madre que va a permitir fabricar hormonas esteroideas, en este caso el cortisol, vas a tener también otra herramienta para poder fabricar endógenamente más concentración de cortisol que te permita modular o enfrentarte a todas estas reacciones autoinmunes. Cuarta herramienta para enfrentarte a las enfermedades autoinmunes: controla, modula o mejora tu sistema intestinal. Ya sabemos, y esto está muy estudiado, que la práctica totalidad de las patologías autoinmunes tienen un vínculo con la permeabilidad intestinal, con alteraciones en la flora intestinal, etc. Esto es muy fácil de entender cuando sabemos que el 80% de las células inmunológicas se encuentran en el territorio intestinal, cuando sabemos que cuando existe permeabilidad intestinal, que son esos pequeños poros que ocurren cuando las vellosidades del intestino se desestructuran y facilitan la entrada de moléculas como el gluten, toxinas, caseína, proteínas lácteas, etcétera, que generan hiperactividad del sistema inmunológico. Cuando existen todas estas circunstancias, evidentemente hay un caldo de cultivo para que el sistema inmunológico se ponga en alerta, libere alta cantidad de anticuerpos contra estas moléculas de las cuales nuestro organismo se quiere defender, y evidentemente esos anticuerpos se pueden equivocar y acabar enfrentándose contra estructuras superficiales de la glándula tiroidea, del páncreas, de la mucosa intestinal, etc. Entonces es muy importante vigilar el territorio intestinal tanto para patologías autoinmunes a nivel intestinal como es la colitis ulcerosa, como es la enfermedad de Crohn,
Crohn, etcétera, como todo este tipo de patologías inflamatorias que tienen una base autoinmune a nivel intestinal, como el resto de patologías autoinmunes que pueden existir a nivel de tu organismo, artritis reumatoide, enfermedad de Hashimoto, esclerosis múltiple, que pueden tener un vínculo con la alteración del territorio intestinal. Por eso, herramientas como el ayuno intermitente, disminuir en determinadas épocas la exposición al gluten, a las proteínas lácteas, disminución de proteína en general, que ya sabemos que la proteína tiene los antígenos que va a dar lugar a la liberación de anticuerpos por parte del organismo, la glutamina para mejorar todo el territorio intestinal y mejorar la permeabilidad intestinal, enzimas en determinados momentos, probióticos para mejorar todo ese entorno intestinal y mejorar la posible disbiosis que puedas tener a nivel intestinal. Todas estas herramientas evidentemente van a mejorar indirectamente el funcionamiento de tu sistema inmunológico e indirectamente la evolución de tu enfermedad autoinmune. Quinta herramienta para enfrentarte a las enfermedades autoinmunes: mejora tu flexibilidad metabólica. ¿Esto por qué te lo digo? Porque una persona que tenga flexibilidad metabólica, y es decir, sea sensible a la insulina, los receptores periféricos a la insulina estén mejor, tenga mejor el funcionamiento de su masa muscular, no tengas síndrome metabólico, puedas exponerte bien a los hidratos de carbono, etcétera, no vas a estar inflamado y vas a poder inducir a tu organismo en pocas horas de ayuno, por ejemplo, a la autofagia. La autofagia es el proceso por el cual el organismo es capaz de reciclar proteínas, es capaz de modular el funcionamiento del sistema inmunológico para reconocer bacterias, para reconocer antígenos, para modular el funcionamiento del sistema inmunológico y que funcione mejor y que por tanto la liberación excesiva de anticuerpos también esté modulada. Así que intenta todas las herramientas que van dirigidas a mejorar la flexibilidad metabólica, incorporarlas en tu vida. Ayunos intermitentes, mejorar la sensibilidad a la insulina con cetosis o determinadas épocas donde disminuyes la cantidad de carbohidrato, mejorar la cantidad de masa muscular y la correcta función de la masa muscular en tu organismo, porque gracias a eso vas a tener mejor tasa muscular en tu organismo. Hacer ejercicio anaeróbico, pero también aeróbico de alta intensidad que te permita sudar, elevar las pulsaciones y favorecer una autofagia que ya sabemos que se encuentra tan vinculada al deporte. Incorporar sensibilizadores a la insulina como el ácido alfa-lipoico, la berberina o, en caso de que tengas una resistencia a la insulina, metformina o cualquier antidiabético. Todo este tipo de herramientas van a favorecer la autofagia, van a favorecer disminuir la inflamación en tu organismo, van a favorecer la sensibilidad a la insulina e indirectamente van a favorecer que tu sistema inmunológico funcione mejor. Pero ojito, he visto a muchísimas personas que por hacer ayunos intermitentes excesivamente largos durante el día, por hacer cetosis muy alargadas en el tiempo, por inducir una autofagia excesiva en su organismo porque entrenan por la mañana una hora de aeróbicos, luego pesas por la tarde, con un entorno de cetosis, hace mes y medio que no meto hidrato de carbono, con ayuno intermitente muy alargado en el tiempo. ¿Qué hacen? Bajan mucho de peso, pierden masa muscular, generan una autofagia tan acelerada, una aceleración de la ruta MPK tan en exceso que al final acaban generando una alteración del sistema inmunológico y eso incluso puede empeorar el funcionamiento de tu sistema inmunológico. Así que hazlo siempre con el equilibrio suficiente, con la coherencia y con la guía suficiente de un profesional en caso de que te haga falta, para que no lleves al extremo esa flexibilidad metabólica o las herramientas que hay alrededor de la flexibilidad metabólica. Sexta herramienta alrededor de las enfermedades autoinmunes: los minerales. Los minerales son fundamentales para el correcto funcionamiento de tu sistema inmunológico. Minerales como el zinc, como el magnesio, el manganeso, el selenio sobre todo este tipo de minerales son importantísimos para la correcta expresión del ADN, para la correcta absorción y biodisponibilidad de los macronutrientes, para la correcta función de otros micronutrientes tan importantes como son las vitaminas. Los minerales tienen que estar en correcta concentración y sinergia entre ellos, los 84 que tenemos que tener en el plasma sanguíneo, para que el resto de sistemas endocrinos, hormonales, el sistema nervioso, el sistema intestinal o el sistema inmunológico funcionen bien. Así que si estás con enfermedades autoinmunes, te recomiendo incorporar sales minerales. Existen muchas fórmulas minerales en el mercado, en herbolarios, que te pueden aportar esa cantidad de selenio, de zinc, de cobre, de magnesio, de manganeso, que son tan importantes. Para mí los más importantes en el caso inmunológico serían el selenio y el zinc, pero el zinc siempre tienes que tomarlo junto a cobre, o si no, incluso tu sistema inmunológico podría verse deprimido y tendríamos o bien fórmulas magistrales que existen en los mercados, el caldo de huesos, que sabéis que cada vez está más en boga por ese aporte de minerales que se extrae desde los huesos, el agua marina, etcétera. Todo esto son minerales inmunomoduladores que van a favorecer la correcta evolución de tu sistema inmunológico. Séptima y última herramienta
para las enfermedades autoinmunes, el control o la modulación del estrés. Esto es algo cada vez más estudiado. A nivel de reumatología es muy conocido, como todas las enfermedades autoinmunes, cuando la persona se encuentra con mejor exposición al estrés, con un balance de los biorritmos controlados, con mejor exposición a las horas de la noche donde puedan tener un sueño profundo, con melatonina, con serotonina, etc. Cualquier persona que tenga una enfermedad autoinmune y toma antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina, se sabe que tiene una evolución mejor, y esto es normal, porque en muchos de mis vídeos ya te he hablado de cómo los órganos están entrelazados entre sí. El sistema intestinal está muy intercomunicado con el sistema inmunológico, con el sistema hormonal, con el sistema nervioso, etc. Y cualquier persona que tiene una hiperactividad del sistema nervioso autónomo, si el sistema nervioso simpático está muy activado, durante 20 horas al día trabajas, discutes, vas al gimnasio, estás con dieta cetogénica, hay tanta liberación de adrenalina que ya no se activa de forma coherente todas las actividades intestinales. Eso va a generar fermentación, va a generar alteración de la flora intestinal, permeabilidad intestinal, más entrada de toxinas o de tóxicos o proteínas que van a generar alteración de tu sistema inmunológico. Basta que tú te relajes, hagas mindfulness, hagas terapia psicológica, terapia emocional, duermas mejor, tomas melatonina para dormir mejor, 5-HTP junto a tus cargas de hidrato de carbono porque hace 2 meses que no las tomas. Tomas incluso durante una época determinada a baja dosis y de forma controlada mientras haces tu terapia psicológica un antidepresivo, que tenemos que trabajar con todas las herramientas, igual que al principio te he hablado de antiinflamatorios o de glucocorticoides, inmunosupresores, y luego te he hablado de otro tipo de herramientas naturales. También tenemos que hablar de herramientas naturales para exponerte mejor al estrés, pero también en caso de que sea necesario un antidepresivo, y no pasa nada. Al final se trata de favorecer la evolución de tu patología y que ojalá al final del año o con los años acabemos disminuyendo la cantidad de fármacos químicos que entran en tu cuerpo. Evidentemente todo este tipo de fármacos genera efectos secundarios, y si logramos con todo este contexto global bajar a la mitad de dosis o disminuir al máximo o eliminar incluso ese fármaco, mejor para ti, pero hay que jugar con todas las herramientas. Y en el caso del balance de tus emociones, el estrés, etc., hay muchas herramientas, desde el mindfulness a la terapia psicológica, a suplementos naturales como el complejo B, como el GABA, como la melatonina, como el triptófano, o en caso de que sea necesario y siempre bajo prescripción médica, un antidepresivo. Las enfermedades autoinmunes cada vez se imponen más dentro de todas las patologías y dentro de todo el espectro de patologías que vemos los médicos. Desde los últimos 50 años cada vez afloran más y tenemos más diagnósticos y más nuevos tipos de enfermedades autoinmunes. En este vídeo te he hablado de 7 formas de poder enfrentarte a las enfermedades autoinmunes y tener una mejor evolución, hablando tanto de los fármacos químicos que tu médico tiene que recetarte, glucocorticoides, inmunosupresores, antiinflamatorios, como de herramientas naturales alrededor del ayuno intermitente, de la autofagia, del descanso, etcétera, que te van a facilitar que al fin y al cabo, con el paso de los meses o de los años, la evolución de tu enfermedad autoinmune te genere menos dolor, menos sufrimiento, tanto a ti como a los que te rodean. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de nuevos vídeos alrededor del sistema inmunológico, alrededor de la nutrición, alrededor de la psiconeuroinmunología, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás al corriente de los nuevos vídeos.